buenos días, un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en una jornada que se presenta relativamente fresca, 9 grados a esta hora, pero no se engañen, no parece que haya tanto frío, ya les vamos a dar el pronóstico de Inumet, pero antes, saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, también por señal abierta, 6.1 por YouTube y por tvciudad.ui. Ahora sí, vamos al pronóstico de meteorología que nos dice para hoy. Bueno, la máxima de hoy, 20 grados, la mínima fue de 7 grados, hay mucha humedad, quizás por eso no se nota tanto la temperatura actual que es, como dijimos, de 9 grados. El cielo estará algo nuboso con periodos de claro. ¿Qué pasará mañana miércoles 30 de abril, cerrando el mes? Las temperaturas extremas, baja la mínima 5 grados, la máxima de 23 se sigue subiendo y también no se prevén precipitaciones y de la misma manera que el jueves 1 de mayo, inaugurando mayo, Día de los Trabajadores y las Trabajadoras, las temperaturas extremas 7 y 23, esto será para el área metropolitana. Tenemos muchos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana y uno de ellos tiene que ver con la situación de ANCAP. La ministra de Industria, Energía y Minería solicitó ser recibida este viernes en Comisión Extraordinaria de Industria para explicar la posición del gobierno respecto a ANCAP y los números además encontrados en la empresa, haciendo referencia a la conferencia de prensa que dio el presidente de la República, Yamandu Orsi, la semana pasada. De esta manera, la jerarca se adelantó a la intención de la oposición de citarla. Vamos a estar desarrollando este tema más adelante. También vamos a decirles que fue removido el director de seguridad en el deporte, el mayor Álvaro García, después de los incidentes del partido entre Peñarol y Cerro en el campeón del siglo. Recordemos que el partido fue suspendido a los 63 minutos. El Ministerio del Interior anunció que se van a adoptar nuevas medidas para prevenir situaciones similares a las que se dieron en este partido y bueno, también con resoluciones respecto a que no va a haber la presencia de parciales en el próximo partido de Cerro. Vamos a hablar también del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde Mario Lubetkin y la ministra de Defensa, Sandra Lasso, se reunieron con la vicesecretaria general de Naciones Unidas, Amina Mohamed, a quienes le solicitaron el retorno de las tropas uruguayas del Congo, que están prestando servicio allí por Naciones Unidas. Tema que, bueno, recordamos porque una persona muerta, dos soldados muertos a esta altura tras los incidentes en el Congo y iban a venir en enero. Vamos a hablar también sobre un informe del Banco Mundial sobre el crimen organizado en América Latina que advierte un incremento y una tasa de homicidios 8 veces superior al promedio mundial. Del ámbito internacional vamos a destacar lo que está pasando en España o lo que pasó España, porque en estos momentos ya está prácticamente normalizado lo que es la luz eléctrica en ese país tras un apagón que abarcó todo el país, incluso también Portugal desde las 12 del mediodía, paralizando todo prácticamente en España. Aún todavía quedan algunos trenes a media máquina, no se han puesto todos, en estos momentos estaban tratando de restablecer el servicio de mediana y larga distancia, pero problemas varios que vamos a dar cuenta. De momento se descarta que haya sido un ciberataque, aunque se sigue investigando. ¿Qué pasará a 8:30 de la mañana? Bueno, vamos a estar recibiendo a uno de los candidatos a alcalde del municipio Estamos hablando de Pedro Pastorín, alcalde candidato por el Frente Amplio, para que nos cuente cuáles son algunas de las propuestas. Esto de cara a las elecciones departamentales que se van a celebrar el domingo 11 de mayo. Voto obligatorio departamentales y municipales el 11 de mayo. Ahora, ¿qué les parece si abrimos la ventana hacia las calles de Montevideo para con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no? Les adelantamos algunos cortes que ya están programados para esta jornada. Defensa entre Martín García y Nueva Palmira, el corte será hasta las 7 de la tarde por trabajos de carga y descarga. Vázquez entre 18 y Colonia, el corte será hasta el 2 de mayo por trabajo de saneamiento. Basilio Pereira de la Luz entre Juan Pablo Laguna y Plácido Ellauri. Y esto hasta las 13 va a estar cortada la circulación. Y por último, Carlos Maeso entre Cardona y Luis de la Torre. El corte será recién a partir de 9:30 hasta las 6 de la tarde por trabajos de hormigonado.
Y comenzamos el desarrollo informativo dando cuenta de esta reunión que mantuvo el ministro de Relaciones Exteriores con la representante de Naciones Unidas. Uruguay solicitó a Naciones Unidas el inicio de un juicio internacional para determinar responsabilidades en el asesinato del soldado Rodolfo Álvarez, integrante del Batallón Uruguay en el Congo, ocurrido el pasado 25 de enero. Las dificultades que se registran actualmente para el relevo del contingente instalado en ese país fue parte central de la entrevista que mantuvo el presidente de la República, Yamandu Orsi, acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, con la vicesecretaria general de Naciones Unidas, Amina Mohamed. Lo que nosotros no queremos, en primer lugar, es que esta tradición genere efectos negativos de alguna manera en nuestras tropas y en nuestros ciudadanos. Por eso, desde el primer momento que asumimos el gobierno, el 1 de marzo, y también lo fue informando autoridades del gobierno anterior, pero nosotros pusimos un empeño muy grande y por eso el viaje a Nueva York, que el presidente me solicitó que fuera en el mes de marzo, es de que lo que no se puede es trabar los procesos, y aquí se ha trabado el proceso, en lo cual no se está dando el proceso de rotación natural que nuestras tropas necesitan, tropas frescas que viajen y tropas que vengan. Es verdad que nos han explicado que la realidad va más allá de una lógica burocrática, es por la complejidad de la situación que hay en este momento en el Congo, la guerrilla del M23, la posición de Ruanda, etcétera. Pero esa es nuestra principal preocupación, que es preservar y proteger de todas las maneras a nuestras tropas. Por eso es que cuando fuimos el mes pasado solicitamos que se abra un juicio internacional en relación a la última víctima que hemos tenido, para que no quede como una situación impune, sino que los responsables aparezcan, pero sobre todo que demos señales claras de que a todos los niveles nosotros es fundamental proteger a las tropas, y efectivamente la comunidad internacional y la comunidad de Naciones Unidas nos plantea que sigamos apoyándolos. El nuevo embajador de Argentina en Uruguay, Alain Beró, presentó sus credenciales en nuestro país al presidente de la República, Yamandu Orsi. El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, aseguró que no es casualidad que las primeras cartas credenciales que le presentaran al mandatario sean desde Argentina y que sean de este representante diplomático. Pero la relación va por un muy buen camino. Ustedes sabrán que el jueves yo me voy para Argentina, está la reunión del Mercosur, de los cancilleres del Mercosur, el próximo viernes. Allí vamos a seguir tratando otros temas con mi colega el canciller de Argentina. Y lo que usted señala es muy importante. Hoy es la primera vez que el presidente Orsi, desde que asumió el 1 de marzo, recibió cartas credenciales de un embajador. Y el primer embajador del cual recibió cartas credenciales de Argentina. No es una casualidad. Son señales que de ambos lados nos estamos dando en un trabajo conjunto. Es lo que dijo el presidente Orsi desde el primer momento. Es inimaginable no trabajar excelentemente con Argentina o con Brasil o con Paraguay, pero con Argentina naturalmente está en todas estas prioridades. Estamos trabajando, seguiremos trabajando, tenemos agenda de trabajo y tenemos una fluidez de relaciones. En los últimos 2 semanas, ya me vi 3 veces con el canciller argentino, por lo tanto no es que hay una situación que no sea la que tiene que ser desde el punto de vista del trabajo entre dos países que tienen una relación muy profunda. La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, concurrió este lunes al Parlamento para dar explicaciones sobre la sanción a altos oficiales de la Armada en el marco de la licitación por la compra de 2 patrulleras oceánicas al astillero español Cardama. Entre los oficiales sancionados está el ex jefe de la Armada, Jorge Wilson, y la investigación arrojó que los marineros o los marinos ocultaron información a las autoridades ministeriales. Hoy estuvimos presentes en la bancada explicando un poco los últimos pasos en relación a hechos que han sido notorios en las últimas semanas, fundamentalmente estas sanciones que se han dado en el marco de la Armada, el contexto que envuelve a esas sanciones que fueron de carácter estrictamente disciplinario, pero hay un contexto y ese contexto de alguna manera viene de una investigación exhaustiva que venimos haciendo desde un grupo de trabajo, pero que bueno, esperamos los resultados de ese grupo de trabajo y seguramente vamos a tomar
algún paso más, vamos a dar algún paso más de carácter, en este caso, administrativo. La ministra también fue consultada por el predio de la Armada que fue cautelado, ya que el Ministerio recibió datos que indicaban que allí podría haber restos de detenidos desaparecidos en dictadura. Nosotros somos los primeros en apoyar, obviamente como Ministerio, como herramienta para facilitar cualquier tipo de información que tenga que ver con la búsqueda. Así está procediendo también en este caso el encargado de despacho de la Armada. Obviamente que también entendemos la necesidad de que este grupo, que está encabezado por la Institución Nacional de Derechos Humanos y por los antropólogos, tiene que tener la tranquilidad de trabajar en paz, absolutamente, muy seriamente, como lo han hecho siempre, con informaciones que llegan de determinada manera. Diputados blancos y colorados van a convocar de urgencia a la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, para que brinde explicaciones sobre la información que le dio sobre ANCAP al presidente de la República, Yamandú Orsi. El diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez presentó un pedido de informe sobre la situación financiera de ANCAP y respaldó la citación al Parlamento de la ministra de Industria. El objetivo central es sacar a la luz todos los pormenores que la señora ministra de Industria no le dijo al señor presidente de la República. Le dio información parcial, le dio información inexacta, incompleta y tergiversada. Ella centró básicamente la información de lo que ocurrió en el año 2024, donde no hace grandes referencias a la parada de la refinería. No solamente a la parada técnica, producto de las obras y la inversión, sino por el conflicto sindical. No dice la señora ministra del aumento patrimonial que tuvo ANCAP en el último quinquenio. Nada dice la ministra del aumento en la caja de ANCAP en el último quinquenio. Nada dice la señora ministra de la reducción de la deuda de ANCAP en el último quinquenio. Nada dice la señora ministra respecto a la inversión en diferentes ámbitos que ANCAP realizó en el último quinquenio. Nada dice la señora ministra. Le miente al presidente de la República y lo lleva al presidente de la República a mentirle a la gente. Tenemos una ministra mentirosa contumaz al frente del Ministerio de Industria. Rodríguez aseguró que Cardona tuvo actitudes similares durante su gestión como directora de UTE en representación del Frente Amplio en el gobierno anterior. Según el diputado herrerista, durante la administración de Luis Lacalle Pou, el pasivo de ANCAP bajó 106 millones de dólares y el patrimonio aumentó más de 100 millones de la misma divisa. Por su parte, el diputado colorado Gabriel Gurméndez dijo que no descarta interpelar a la ministra de Industria, sobre todo por el informe de precio de paridad de importación que elabore la URSEA y que determine que deberían bajar los combustibles y esto no se dé. Según Gurméndez, esta situación la ministra deberá dar explicaciones. Si la ministra dice que va a cambiar el mecanismo de fijar los precios de combustible para los uruguayos, cuando el mecanismo que está vigente indicaría que debieran bajar, me preocupo. Cuando la ministra del Frente Amplio dice que va a cambiar radicalmente la gestión de ANCAP, que viene siendo exitosa y profesional por parte de Stepanisic, y dice que la van a cambiar, y tenemos el ejemplo anterior de lo que hizo Sendik con ANCAP, que nos dejó 800 millones de dólares en un agujero gigante, entonces a nosotros nos preocupa. Por eso que vamos a hacer una comisión de seguimiento para defender el patrimonio nacional y evitar que se vaya por una gestión que termine como terminó la anterior gestión frente amplista de ANCAP. El Partido Nacional, junto con nosotros, va a convocar a la ministra urgente ahora a comisión y además ya anticipamos que si no se produce la baja que se debiera producir, estamos dispuestos a ir con los demás compañeros del Partido Colorado y la coalición republicana a coordinar una interpelación a la ministra. Si del informe surge que tiene que bajar los combustibles y eso no se da, tendríamos que pedir las explicaciones a la ministra en una interpelación. Y justamente sobre este tema se expresó en sus redes sociales, en su cuenta, la ministra de Industria, Fernanda Cardona, quien dijo que en virtud de que no recibió una convocatoria urgente, solicita que se la reciba este viernes en comisión extraordinaria de Industria y ahí la copia que ella hizo de esa solicitud. Y seguimos en tema porque la legisladora Betiana Díaz dijo que los cuestionamientos de la oposición son infundados. Según la legisladora, de los datos que se desprenden del balance, se comprueba la mala gestión que llevó a la salida del gobierno del Partido Nacional y que la gente ha vivido la caída de las empresas públicas.
Está claro que esos números se desprenden del balance de ANCAP. Yo creo que pelearse con esos datos es pelearse contra la realidad, es parte de lo que hizo el herrerismo y por eso salió del gobierno. Y en realidad, así como dijo la ministra, nosotros sostenemos lo mismo. La gente lo ha vivido, esto, ¿no? Es decir, ha vivido la caída de lo que es la productividad de nuestras empresas públicas, eso se ha resentido el financiamiento de las políticas públicas y sociales a través de lo que aportan también a las arcas del Estado, pero además también la mala gestión se ha sentido en el aumento constante del precio de algunos combustibles, como uno que sienten las familias más vulnerables particularmente, que es el GLP, el gas, la garrafa de 13 kilos, que aumentó muchísimo, y esto tiene que ver con decisiones políticas de gestión. Entonces, acá estamos discutiendo sobre datos objetivos de la realidad, no estamos en la disputa de una narrativa, estamos hablando de los números de un balance. Tras los incidentes de violencia que determinaron la suspensión del partido entre Cerro y Peñarol por la fecha 13 del torneo Apertura, el Ministerio del Interior emitió un comunicado dando cuenta de los mismos. Los hinchas de Cerro, que debían ingresar a la tribuna Welfi por el portón A, fueron interceptados por algunos parciales de Peñarol. El objetivo de seguridad dispuesto para el encuentro no contempló una separación efectiva de los espacios para el ingreso de ambas parcialidades al estadio. Ante el enfrentamiento de las hinchadas, la policía resolvió cerrar las puertas de acceso al estadio, en tanto la ruta 102 quedó cortada para evitar nuevos enfrentamientos. La medida fue respondida con pedradas a la policía, que contestó a su vez con balas de goma. Debido a la magnitud de los disturbios, las fuerzas policiales se vieron en la necesidad de intervenir, utilizando los medios de disuasión apropiados para hacer frente a los ataques y controlar la situación de acuerdo con los protocolos establecidos, se explicó en el informe del Ministerio del Interior ante lo sucedido. El partido, en el que los aurinegros le ganaban 3-1 a Cerro, fue suspendido a los 62 minutos debido a la intensificación de los incidentes por parte de la hinchada visitante. El Ministerio del Interior señaló que los baños destinados a la hinchada de Cerro tuvieron varias roturas, 2 personas fueron detenidas y un policía resultó herido. Y el ministro del Interior, Carlos Negro, se refirió a estos hechos, a los que calificó de graves, y también anunció la remoción del director nacional de Seguridad del Deporte, el comisario Álvaro García, y dijo que se le va a dar a esa repartición una nueva impronta operativa. Por su parte, la subsecretaria del Interior, Gabriela Valverde, adelantó que se van a proponer modificaciones a la Ley de Seguridad en el Deporte, en el cual se registraron incidentes de lo que el Ministerio considera fueron graves y que pudieron haber terminado en un resultado mucho peor de lo que efectivamente sucedió. En primer lugar, queremos establecer que hoy tuvimos una comunicación con el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, en el cual le manifestamos nuestra preocupación por la próxima fecha del Campeonato Uruguayo de Fútbol, que implica la realización de un partido entre el Club Nacional de Fútbol y Cerro nuevamente, en calidad de local nacional, en calidad de visitante Cerro. Ante esto, nosotros recibimos la información por parte del presidente de la AUF de que se iban a adoptar medidas por parte de la Asociación Uruguaya respecto a en forma cautelar y preventiva, no autorizar el ingreso de hinchas de la parcialidad visitante a las instalaciones del equipo locatario, lo que implica que los hinchas de Cerro no podrán ingresar al partido del próximo fin de semana, que se jugará solamente con la presencia de los hinchas locatarios. El ministro Carlos Negro adelantó que a partir de ahora se hará una evaluación caso a caso de cada partido y se propondrán diferentes acciones preventivas a los clubes involucrados, las que de no cumplirse impedirán la realización del encuentro. Esto implica que el Ministerio va a ser especialmente riguroso en las sugerencias que le dé a los clubes del fútbol uruguayo, quienes si no están de acuerdo con lo planteado por el Ministerio del Interior, se verán imposibilitados de realizar el espectáculo en la forma que lo tienen planteado, porque el Ministerio no lo va a habilitar en esas circunstancias. Vamos a cambiar de tema porque con la consigna Sánchez sigue. Alfredo Sánchez, condenado por corrupción y destituido además por el Senado, exalcalde de Florencio Sánchez, anunció que si su hija Luján también
que ha sido condenada y destituida, es electa alcaldesa. El 11 de mayo él volverá al municipio con el cargo de coordinador general. Sánchez y su hija habían renunciado al Partido Nacional en octubre de 2021, pero van a competir bajo ese lema, apoyando al nacionalista Guillermo Rodríguez para la Intendencia de Colonia y al exintendente también coloniense Walter Zimmer para la Junta Departamental. En octubre de 2021, Alfredo Sánchez, su hija Luján y su hijo Pablo renunciaron al Partido Nacional tras ser condenados por liderar una asociación para delinquir desde el municipio de Florencio Sánchez, donde Alfredo era alcalde y Luján concejala, mientras que Pablo era edil en la Junta Departamental de Colonia. También fueron destituidos por el Senado, Alfredo y su hijo Pablo en abril de 2023 y Luján en julio del mismo año, en su caso junto con otra concejal municipal involucrada en las maniobras, consistentes en el desvío de recursos públicos en beneficio propio y para comprar votos. En ambos casos los senadores blancos levantaron la mano para cesarlos, pero 2 años después el Partido Nacional volvió a aceptarlos para que compita con su lema. En sus redes sociales la imagen dominante es la hoja de votación 3H para el municipio, apoyando a Guillermo Rodríguez para la Intendencia y a Walter Zimmer para la Junta. Además de posteos varios con su vuelta a la militancia activa, entre el viernes y este domingo publicó el programa de gobierno acompañando los posteos con leyendas tales como Luján Sánchez alcalde, Alfredo Sánchez coordinador, lista 3H, y su sobrino Guillermo Sánchez como candidato a edil. La defensa de Jonathan Mastropiero, que había participado de uno de los denunciantes de Gustavo Penades, se presentó este lunes a la justicia para advertir que la hermana del ex legislador blanco imputado por decenas de delitos vinculados con abuso sexual de menores, Mariana Penades, le habría pagado a un grupo de personas privadas de libertad del Instituto Nacional de Rehabilitación y a policías para matar a su defendido, a Jonathan Mastropiero. En la denuncia también figuran amenazas de muerte contra Mastropiero y la abogada Colman y el equipo de Fiscalía especializado en delitos sexuales que dirige la doctora Alicia Guione. El Banco Mundial advierte de la violencia en América Latina y el Caribe en un informe que se han convertido además estos hechos en un obstáculo central para el desarrollo económico y social de la región. En el reporte económico para América Latina y el Caribe, la institución multilateral proyecta un crecimiento para la región de 2,1% para este año 2025. El informe titulado Crimen Organizado y Violencia en América Latina y el Caribe subraya que estos problemas agravan el ya frágil panorama económico de la región. Se proyecta que América Latina y el Caribe crecerán 2,1% en 2025 y 2,4% en 2026, lo que la posiciona como la región de menor crecimiento a nivel mundial. La región enfrenta niveles alarmantemente altos de violencia letal vinculada al crimen organizado, las tasas de victimización son 3 veces superiores al promedio mundial y las tasas de homicidios son 8 veces superiores. El reporte describe varios factores que contribuyen al auge del crimen organizado, incluyendo la creciente demanda mundial de bienes ilegales, intervenciones gubernamentales que han reconfigurado las redes criminales y la pandemia de COVID-19 que permitió a estos grupos consolidar su poder en zonas donde la presencia estatal es débil. El crimen organizado está proliferando rápidamente en toda la región, trascendiendo las fronteras nacionales y convirtiéndose en una amenaza generalizada. Este ya no es un problema aislado, exige un diálogo regional y global para impulsar soluciones y movilizar nuestra experiencia y recursos colectivos, afirmó Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Esta proliferación tiene claras consecuencias para el desarrollo. El informe describe cómo amenaza la seguridad pública, frena el crecimiento económico y erosiona la integridad de las instituciones públicas. La incertidumbre en torno a los derechos de propiedad, la extorsión desenfrenada y la inseguridad generalizada incrementan los costos de transacción para las empresas, socavando la competitividad. Además, el desvío de recursos de seguridad pública de servicios esenciales como la salud y la educación suponen una carga para países que ya enfrentan un alto nivel de deuda y desafíos fiscales. Tras una nueva instancia tripartita en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la mesa coordinadora del PAN y representantes de la empresa La Vienesa, la confitería La Vienesa, acordaron no cerrar la empresa. Las negociaciones van a continuar este miércoles para determinar justamente las condiciones de continuación de la empresa. Se acordó que la empresa no cerraría, se llevó adelante y vamos a participar en una reestructura de la empresa, viendo cómo se podría trabajar en los 8 locales, reestructurando su horario, viendo de que el resto de la gente pueda ir a un seguro parcial y rotativo,
Después la otra cosa importante es que se ha presentado la documentación respecto a la PR, ya hay 5 acreedores que firmaron y después lo otro más importante es que se terminó de pagar el sueldo de marzo que se está debiendo la mitad del mismo. Bueno, las expectativas que tenemos es que en definitiva se pueda hacer un buen acuerdo, que en función de la demanda que tenga cada sucursal se pueda reestructurar y así avanzar hacia definitivamente la apertura de todas posteriormente a esta reestructura, ¿verdad? Bien, está la posibilidad de que cierren sucursales. ¿Ustedes van a apuntar a conservar las 8 sucursales que existen hoy? Sí, lo que se va a tratar acá es de achicar su horario y achicar el personal. Y eso hará que también gaste menos en el mantenimiento, en luz, agua y también en los salarios. Perdón, como primera parte, la intención es no cerrar ninguna, sino hacer una especie de achique momentáneo. Este segundo bloque de MB Noticias estamos recibiendo a uno de los candidatos a alcalde del municipio E. Esta vez por el Frente Amplio, Pedro Pastorín. Un gusto tenerte esta mañana con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Pilar, por recibirnos. Muy contentos de estar acá. Bueno, me alegro. Y te pones en tus redes que sos el candidato más joven. Tengo 25 años, te presentás del Frente Amplio, que estudias profesorado de Historia. ¿Por qué decidiste presentarte? Bueno, en realidad yo hace unos 3 años más o menos estoy trabajando en una organización social del barrio, con cooperativas de vivienda y complejos habitacionales, y desde ahí hemos trabajado alguna cuestión de infraestructura sobre todo, ¿no? Hemos solicitado reparación de algunas calles, iluminación de algunas calles, incluso algunos sistemas de recolección de residuos particulares para algunas cooperativas. Y desde ahí hemos visto las dificultades de trabajar con el municipio generalmente y algunas de otro tipo también. Y bueno, después sobre la marcha, en realidad el Frente Amplio me llamó, que estaba mi nombre en la web, y yo le dije que bueno, que yo encantado estaba de asumir ese desafío y terminé de candidato. Está el desafío además que es un municipio que hoy no está siendo gobernado por el Frente Amplio. ¿Cómo se piensa trabajar para recuperar, para convencer a la gente? Exacto, es un municipio que hace 10 años gobierna el Partido Nacional. Y en realidad es un desafío muy grande recuperar el municipio porque es un municipio muy grande, viven 150.000 personas aproximadamente, y es muy distinto, ¿no? Tiene zonas muy distintas. Y en realidad nosotros lo que estamos haciendo es una campaña de mucha información, ¿no? Los primeros meses antes de que lleguen las listas, mucha información, mucho conversar con la gente, mucho escuchar y mucho trillar, ¿no? Las cooperativas, como te decía, las ferias, hacer barriadas también, y mucha información porque mucha gente no sabe qué hacen los municipios, ¿no? Entonces, por eso también a veces es muy difícil que la gente se interese. Capaz que entiendo que por eso puede estar un poco fría la campaña, pero en realidad es mucho contacto, mucho territorio también en esta etapa, y ahora con la lista también, repitiendo eso. Me llamó la atención que una de las propuestas que vos decías, no solo de cercanía, sino también dividir el presupuesto de igual manera en cada zona. ¿Por Exacto. qué es esto? ¿Sentís que no se ha dividido de la misma manera, se ha privilegiado una zona que otra? Exacto, el municipio tiene 3 zonas, la 6, la 7 y la 8, y distribuye los recursos de igual manera, el 33% en cada una de ellas. Ahora, como te decía, es el municipio más desigual de todos, ¿no? Nosotros tenemos zonas de extrema pobreza y zonas donde las necesidades están más que cubiertas. Y en realidad nosotros entendemos que eso lo que hace es profundizar una desigualdad estructural. Entonces nosotros lo que planteamos es priorizar el gasto. ¿Eso quiere decir que nosotros no vamos a arreglar luces o calles en, por ejemplo, Carrasco? No. Quiere decir que en realidad, habiendo otros problemas como que gurises no puedan llegar caminando a la escuela, vamos a priorizar el gasto ahí. Bueno, nosotros lo que queremos en realidad es integrar, que el municipio esté integrado, no que esté separado como está hoy en día. A eso nos referimos cuando hablamos de priorizar el presupuesto, ¿no? A gastar donde haya que gastar, atendiendo las primeras necesidades por una cuestión de gravedad y de urgencia y no por orden de llegada, que es como resuelve ahora el municipio, ¿no? Claro, ¿y cuáles son las principales prioridades o reclamos de la gente en barrios muy distintos, sí, ¿no? Porque tenés también Malvin, si no me equivoco. Exacto. Es Malvin, Punta Gorda, tenemos Carrasco, Carrasco Norte, La Unión, Malvin Norte y también una parte de La Blanqueada. Y los reclamos son medios en general, el tema de limpieza fundamentalmente, el tema de seguridad y también de arbolado y laboral, ¿no? Y nosotros entendemos que el municipio tiene mucho que hacer en cualquiera de ellas. Nosotros, por ejemplo, estamos proponiendo que se retome el barrido manual que se eliminó en los gobiernos del Partido Nacional del municipio. Hoy en día trabajan con solo una empresa que tiene un carro aspirador y nosotros proponemos que se retome ese barrido manual, tratar de aumentarlo progresivamente y trabajar no solo con empresas, sino también con cooperativas e incluso en convenios con comercios, ¿no? Como sucede en otras partes de Montevideo. Bueno, nosotros nos comprometemos a arreglarle su vereda o su iluminación si usted se compromete al mantenimiento de este espacio. ¿Pero hay recursos para eso? ¿Habrá? Porque también se han quejado los
los distintos municipios de que bueno, los recursos no se aumentaron en estos 5 años. Hoy en día, en realidad, los recursos que más o menos gasta el municipio en limpieza son 90 millones de pesos. Y nosotros entendemos que en realidad se puede mejorar ese tipo de gasto y ser más eficiente en ello. Sobre todo si lo hacemos en convenio con los comercios y también con, por ejemplo, es un barrio con muchas cooperativas y complejos habitacionales donde se puede también generar movidas donde reciclen y manejen también su basura dentro y generar una relación donde, bueno, ellos también sean responsables del cuidado de la basura. Tengo un comentario respecto a algunas personas que viven en Carrasco que se sienten como no atendidas por la Intendencia de Montevideo. ¿Tú sentiste ese tipo de reclamos? En realidad se vio en algunos cabildos, que son donde los municipios exponen, ¿no? lo que están haciendo. Sí, algunos reclamos, por ejemplo, por una cuestión de la contribución, sobre todo. Y también son zonas que tienen algunas problemáticas, ¿no? que el municipio tampoco ha logrado atender, como es lo que la iluminación, también lo que es podas. Y también es difícil la interconexión a veces, ¿no? de la movilidad dentro de Carrasco para quienes no tienen autos, también es complicado. Pero de todas maneras yo no creo que hayan sido desatendidos por la Intendencia, sino que la Intendencia priorizó otras zonas y creo que es lo contrario a lo que hace el municipio. El municipio, por ejemplo, ha gastado su presupuesto, que dicen que es acotado, en zonas que no le compete. Por ejemplo, gastaron millones y millones de pesos en arreglar Arocena, que es competencia de la Intendencia, y también en General Paz, por ejemplo. Desde el Frente Amplio hay un programa común para los municipios. ¿Cuál va a ser esa mirada? Porque hay 3 candidatos del Frente Amplio en este municipio, ¿no? Sí, los candidatos son Víctor Fomichov, Pilar Olascuaga y yo. Y la plataforma municipal es la misma, la trabajaron los comités de base, las coordinadoras y también las organizaciones sociales. Yo, por ejemplo, mi participación fue desde la organización social de cooperativas, después se definió y eso está encadenado con el programa departamental del Frente y también con el nacional, ¿no? Y es un programa que en realidad tiene muchas propuestas, muchas ideas y nosotros el trabajo es, bueno, cómo las llevamos adelante y cada uno de los candidatos poniendo los acentos donde le parece. Yo, por ejemplo, uno de mis grandes acentos es en lo que es limpieza. Yo creo que el municipio tiene que hacerse cargo de la limpieza. Creo que los candidatos a intendente también, cuando promueven esta cuestión de descentralización, es darle más tarea al municipio. Yo creo que el municipio tiene que asumirlo porque es el que realmente está en el territorio y lo conoce. Y también nosotros, por ejemplo, lo que estamos manejando es una cuestión de eficiencia en el manejo, ¿no? Y otro modelo de gestión. Hoy, por ejemplo, el municipio resuelve los problemas por orden de llegada, no por la gravedad o por la urgencia de los mismos. Y nosotros apostamos a otro modelo, ¿no? A aprovechar los recursos del municipio en trabajarlo en lo que es urgente. Y, por ejemplo, también en lo que te decía hoy de los problemas en cuanto a las salidas laborales. El municipio hace actividades grandes donde convoca emprendedores. Hay una lista de más de 200 emprendedores y nadie sabe quiénes son. Ni siquiera los concejales municipales saben quiénes son. Entonces nosotros lo que estamos proponiendo es que la lista sea pública y que la entrada sea por sorteo, ¿no? Que la participación sea en igualdad de oportunidades para todos. Te quería preguntar de un tema que va a ser central en la Junta Departamental de Montevideo, porque el próximo 5 de mayo está convocado en régimen de comisión general el alcalde actual del municipio Pedro Seabihue, que por una moción presentada por la mesa con firmas de ediles de todo el oficialismo, es decir, de todo el Frente Amplio, por los criterios utilizados en el pago de horas extras, ¿no? Como que hubo muchas horas extras. Sí. ¿Qué hay sobre eso que se maneja? La votan los ediles del Frente Amplio y también un edil del Partido Colorado. Y en realidad nosotros era una información que estábamos manejando en la campaña, ¿no? El municipio gastó solamente en 2023 42.000 horas extra. Hay funcionarios que por reglamento pueden tener... ¿Con cuántos funcionarios? Exacto, tienen entre 170 y 200 funcionarios, 170 y algo funcionarios. En realidad lo que dice es que según su contrato laboral hay algunos funcionarios que pueden tener 32 horas extra o algunos 48 horas extra y hay gente que tiene más de 170 horas extra. ¿Por mes? Por mes. Sí, más de 170 horas extra por mes. Entonces, nosotros hemos planteado la preocupación, los ediles del Frente Amplio también la recogieron, y bueno, en realidad ahora se hace esa citación porque las explicaciones que se dieron no fueron suficientes, entonces está esa citación a ver si hacen un desglose de en qué se gastaron esas horas extra. Ellos argumentan que muchas veces es por los eventos estos grandes que te decía, ¿no? Pero bueno, en realidad nosotros lo que vemos es una política que no es la que queremos en nuestros gobiernos, ¿no? El modelo Caram me parece que no da para más y creo que eso va a generar tanto el rechazo del Frente Amplio lo genera, el del Partido Colorado también, por eso lo votan, y creo que gente del Partido Nacional también está en contra de ese tipo de manejo. De todos modos, en este tiempo, tú recién lo mencionabas, la gente no sabe, primero que no en sobra
Exacto. Hay poca gente pone la lista, ni sabe que va a votar a los municipios. No ha hecho carne el trabajo que hacen o a qué se dedican, para qué puede servir. Y el Frente Amplio también tiene que decir con respecto a eso. ¿Cómo se va a trabajar? ¿Por qué crees que no se ha producido ese tema de la descentralización, de verdad? Yo creo que mucho por desconocimiento también, ¿no? De cuáles son las tareas y cuáles son las competencias del municipio, que es un municipio que es el gobierno más cercano al vecino, ¿no? La gente atribuye generalmente cosas que son responsabilidad del municipio en lo que es la intendencia. En el municipio fundamentalmente, yo entiendo que es intencionado, que el municipio en realidad responsabiliza todo el tiempo a la intendencia de no poder cumplir con sus responsabilidades. Por ejemplo, lo que es limpieza, lo que es poda, lo que es arreglo de calles. Y creo que en realidad es un desafío muy grande que tenemos como Frente Amplio, ¿no? Todos y todas las militantes del Frente. Creo que esta vez, desde la presidencia del Frente, Fernando Pereira ha tomado otro rol en cuanto a cómo se van a encarar los municipios. El Frente Amplio también está invirtiendo en recursos para ello. Y en realidad nosotros lo que vemos es, por más que la campaña estaba un poco fría, a todos los comités de base hipermovilizados, ¿no? Nuestras agendas son muy grandes, muchas veces se superponen eventos, porque estamos todos tratando de llegarle a toda la gente, a informarlo por qué es importante votar el municipio, ¿no? Que en realidad es el tercer nivel de gobierno, pero en realidad es el que está más cerca, ¿no? Es el que tendría que estar atendiendo primero las necesidades. Claro. Pero es un desafío muy grande y es un esfuerzo militante el que hay que hacer, ¿no? Hay muchos candidatos a alcalde o a concejales vecinales de todos los partidos jóvenes, ¿no? Sí. ¿Se ha dado? Sí. Por suerte, en realidad, se ha asumido otra lógica. Creo que el Frente Amplio en su autocrítica hablaba de la renovación, cómo había costado la renovación. Y en esta etapa nos ponen en la cancha a varios jóvenes, Florencia Chipolini, Patricia Soria, Damián también, y estoy yo, que soy el más joven, tengo 25 años. Y es un desafío, es un honor, es un orgullo y también es una responsabilidad, ¿no? Porque nosotros muchas veces pedimos participar, queremos participar y hoy nos toca asumir la responsabilidad y va un poco por ahí. Nuevas ideas, nuevas formas de hacer política y nuevas formas de encarar las problemáticas también. ¿Qué se necesita para ganar el E? Para ganar el E se necesita mucho trabajo, mucha comunicación, muchas ganas y todo eso sobra. ¿Y qué ha recibido de respuesta, no? Porque acá competís contra el Partido Nacional. No, las respuestas en la gente son positivas cuando uno tiene el tiempo para hablar de los problemas, ¿no? De cuáles son los problemas y cómo se pretenden encararlos y por qué es responsabilidad del municipio. Porque muchas veces es esto que te decía, la gente piensa que son problemas de la Intendencia, entonces atribuye responsabilidades y sus molestias con la Intendencia, cuando muchas veces son municipales. Pedro Pastorelli, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Encantado de estar acá. Bueno, muchísimas gracias. Y nosotros seguimos con otros temas porque la Dirección General de Educación Inicial y Primaria de la ANEP presentó el último informe de monitor educativo. Bajó por cuarto año consecutivo la matrícula del sector público y el ausentismo escolar crónico se ubicó en casi 65% en 2024. La matrícula pública experimenta una baja continua desde el año 2021, que comenzó en el ciclo inicial y sumó una reducción en primaria a partir del año 2023. La directora general de primaria, Gabriela Salzamendi, explicó que pese a la caída no se registró una disminución de los grupos superpoblados. La caída de matrícula, que como pudimos apreciar, se sigue manifestando de manera fuerte en primaria, en inicial, y que nos obliga a repensar estas lógicas que planteaba Antonio de un maestro por grupo o tantos inspectores por tanta cantidad de escuelas. Y no nos obliga a pensar solamente en función de los cargos, sino en función de la calidad que queremos que tengan esas interacciones entre adultos y niños. En ese sentido, en la caída de matrícula debería haber traído aparejada, como se vieron en estos datos, una caída en la cantidad de grupos numerosos. El informe evidencia también que el 64,7% de los alumnos faltaron más del 10% de los días de clase, lo que configura ausentismo crónico. Nos invita a pensar en nuevas formas de diagramar estos escenarios de extensión del tiempo pedagógico. Nuevas formas que vayan más allá de lo que conocemos hoy como tiempo completo, tiempo extendido, jardines de jornada completa o los tiempos pedagógicos ampliados en aprender o los modelos híbridos. Hay más cosas para hacer y tenemos que ser muy creativas y creativos en pensar en esas otras formas que pueden involucrar a otras instituciones, que se pueden pensar desde la articulación con una mirada muy de hilado fino en lo que tiene que ver con lo territorial.
Personal del Ministerio de Salud Pública y también de la Intendencia de Montevideo estuvieron trabajando en alrededor de 9 manzanas, donde se detectó un caso de dengue autóctono, el cuarto en el caso de Montevideo. Esto para informar sobre tareas preventivas contra el dengue y además para colocar larvicidas. Nosotros desde la Intendencia lo que hacemos es un trabajo coordinado con el Ministerio, con el cual comenzamos a evaluar todos los posibles criaderos de mosquitos y actuamos básicamente en la colocación de larvicidas en las bocas de tormenta, que eso, por ejemplo, en este caso ya lo hicimos durante el fin de semana. Hoy, en este caso, lo que vamos a hacer es la recorrida con el Ministerio, casa por casa, se hace la parte de educación con la cooperativa con la que trabajamos de mujeres y se ingresa a los domicilios para poder ver y evaluar posibles criaderos de mosquitos que pudieran encontrarse en esas áreas. Lo que se realiza es una actividad casa a casa para sensibilizar a la comunidad en cuanto a cuáles son los síntomas ante los que deberían consultar en su prestador de salud y tomar las medidas ambientales para eliminar potenciales criaderos de Aedes aegypti, vector implicado en la transmisión de esta enfermedad. Los equipos recorren casa a casa informando a la población de la existencia de este caso, haciendo una búsqueda activa de otros potenciales casos, es decir, personas que tengan una sintomatología compatible con dengue para derivarlos y vincularlos con su prestador de salud. Ayer prácticamente el caos en Europa, se había decretado también emergencia nacional. A esta hora está prácticamente restablecida lo que tiene que ver con la energía eléctrica, aunque por ejemplo algunos transportes como el tren recién estaba volviendo a la normalidad, todavía estaba a media máquina. De todos modos, hasta el momento se ha negado que haya algún ciberataque, que un ciberataque sea la causante de esta falla eléctrica que también afectó a Portugal. Vemos este informe. La estación ferroviaria de Atocha en Madrid recuperó poco a poco el pulso en esta jornada, después de quedar inutilizada el lunes por el apagón eléctrico que afectó a la España peninsular. Aunque la confusión sigue predominando entre los viajeros que quedaron varados, muchos de los cuales han pernoctado en el lugar. Dijeron que íbamos a pasar aquí la noche, al principio no nos dieron nada y luego conforme iban haciendo, iban viniendo, nos iban dando agua y mantas y... ¿Mucha gente? Mucha. Pues estoy muy indignada porque Renfe se ha portado muy bien con los de ayer, digamos, ¿no? Con los que no pudimos viajar ayer y con esta compañía. Dicen que primero van a viajar los que han pagado hoy el viaje y que nosotros, si tenemos la suerte de que quedan plazas, viajaremos. No sabemos nada, ahora están empezando a informar. Espera, pues puedo decir la hora, las 10 de la mañana, llevamos a las 5 de ayer, por la tarde teníamos que haber cogido el tren. Hemos pasado la noche aquí, por eso la manta, que nos la hemos quedado por si era otra noche, porque... Y nada, hemos venido aquí a las 7 de la mañana que abrían la puerta y nos han dicho que tenían prioridad los que tenían el billete de hoy, digamos. Y nos han dicho que bueno, que o nos quedamos por aquí o nos íbamos o tal. Ayer los distintos noticieros informativos daban cuenta también de la necesidad de tener radios, pilas, velas y también dinero en efectivo, algo que se había anticipado ya hace algún tiempo en Europa y que también uno se puso a revisar aquí en Uruguay. Hay que tener esas cosas o esas previsiones ante cualquier situación inesperada de este tipo. Vamos ahora con otros temas, porque el Ministerio de Defensa de Pakistán dijo que una incursión militar india es inminente, mientras crecen las tensiones por el ataque de la semana pasada que mató a 26 turistas en la ciudad de Cachemira. El ataque del martes de la semana pasada, reivindicado por el grupo armado Frente de Resistencia, desató la indignación en suelo indio, mientras que el gobierno dirigido por Narendra Modi acusa a Pakistán, de mayoría musulmana, de respaldar al grupo rebelde en Cachemira. El ministro de Defensa pakistaní, Khawaya Muhammad Asif, afirmó que una incursión militar de la vecina India es algo inminente, y sin dar muchos detalles, afirmó que la retórica india había aumentado y que el ejército pakistaní había informado al gobierno sobre la posibilidad de un ataque de Nueva Delhi y dijo que sus fuerzas armadas estaban en alerta máxima, pero que solo utilizaría su armamento nuclear si existe una amenaza directa a su existencia.
India ha identificado a 2 de los presuntos atacantes como pakistaníes, al tiempo que su vecino ha negado cualquier implicación y en cambio solicitó una investigación neutral, mientras la tensión es aún mayor por el arsenal nuclear que ambas partes poseen. Durante la noche del 27 al 28 de abril, puestos del ejército de Pakistán iniciaron disparos de armas pequeñas, según informaron las Fuerzas Armadas de la India, en un comunicado tras la 4ª noche de intercambio de disparos entre Nueva Delhi e Islamabad a lo largo de la línea de control, la delimitación fronteriza entre ambos países en la región de Cachemira. Y seguimos con otros temas porque el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció este lunes un inesperado alto al fuego de 3 días por razones humanitarias con motivo del 80 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi. El presidente ruso Vladimir Putin anunció un alto al fuego unilateral en el frente ucraniano del 8 al 10 de mayo con motivo del 80º aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi, al tiempo que advirtió que Moscú tomaría represalias en caso de cualquier violación de la tregua por parte de Kiev. El 9 de mayo, el presidente ruso recibirá a varios líderes internacionales, entre ellos el presidente chino Xi Jinping, para conmemorar el fin de la Segunda Guerra Mundial, mientras que el Kremlin advirtió a Ucrania sobre una potencial violación del alto al fuego cuando Rusia esté ocupada con sus celebraciones. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andriy Sybiha, afirmó que si Rusia quiere de verdad la paz, debe cesar el fuego inmediatamente, preguntándose por qué esperar hasta el 8 de mayo y que un alto al fuego debe ser real y no solo para un desfile, al tiempo que insistió en un mensaje publicado en la red X que Ucrania está lista para apoyar un alto al fuego a largo plazo, duradero y completo. El plan de paz propuesto por la Casa Blanca contempla el reconocimiento legal de la pertenencia de Crimea a Rusia, región que fue anexada en 2014, además de partes del sur y el este del territorio ucraniano, ahora bajo control militar ruso, mientras que el plan de Ucrania y sus aliados europeos propone el debate sobre el territorio hasta después de que se concluya un alto al fuego y no menciona el reconocimiento del control ruso sobre ningún territorio ucraniano. Hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa a las 13, a las 18:55 y nosotros volvemos bien temprano mañana a las 8 con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen muy bien, buena jornada.